El fantasma errante. Ya tenemos aquí a Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias. ¿Ustedes? También, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Wow. Saludos. ¿Y sobre qué es tu relato, tu experiencia? Pues a mí me gustaría platicar. Yo vivo en una ciudad muy antigua. Se fundó en el año de 1528, en la cual, pues yo vivo en el segundo barrio de la ciudad que fue construido y vivo en la segunda casa que construyeron en ese entonces. Wow. Entonces, la casa de ustedes se encuentra ubicada enfrente de una iglesia llamada Santo Domingo, en la cual cruza como un túnel que conecta a otra iglesia que se llama Mexicanos. Ok. Entonces, en la casa prácticamente está construida arriba de ese túnel. Oh. Pero, pues, justo donde pasa el túnel, aparece una niña, se escucha voces de un hombre, se aparece un fraile. ¿Esto Entonces, exactamente en dónde dices que está? Entre una iglesia y otra. Ok. O sea, las dos iglesias están conectadas por este túnel. Así es. Oh. Están conectadas por un túnel y la casa está construida arriba de ese túnel. Sí. Sí, ya te entiendo. ¿A qué distancia estará una iglesia de la otra? Más o menos, ¿no? Pues estamos hablando como de 2 a 3 cuadras. 2 a 3 cuadras, como 500 metros, 1000 metros. Así, 500 metros aproximadamente. Están muy cerca, ¿verdad? Están muy cerca, pero fíjense, Jenny y Nacho, yo los escucho todas las noches. Gracias. Y siempre me pongo a pensar y siempre he querido narrar eso, ¿no? De que aquí en la casa de ustedes, pues siempre se aparece una niña y la niña con una vestimenta, muy antigua. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Muy antigua. ¿Nos la puedes describir? Sí, es una niña como de aproximadamente de 7 a 9 años más o menos, con 2 trenzas, zapatos pues muy antiguos tipo botita, Uh-huh. y su vestimenta es como una batita blanca. Sí. ¿Le ves el rostro, las facciones? No, se ve siempre de espaldas. Ah. Su cabello largo. De cabello largo, y no siempre se aparece. Sí. Es poco común cuando se aparece la niña. El que sí es muy frecuente es el fraile. El fraile sí Ajá. se aparece muy seguido. Oye, ¿tú crees que ese túnel haya sido utilizado por los frailes? Yo creo que sí, por los dominicos. Ah, ok. Ajá, porque la iglesia, una de las iglesias es la iglesia de Santo Domingo, Uh-huh. y ahí existe un convento de los dominicos. Eso es, sí. Oye, ¿y cómo descubrieron ustedes el túnel? Porque en la casa de ustedes también Gracias. existen locales que se dan en renta, y Ujú. cuando vinieron a remodelar, Sí. los albañiles se percataron de que existía una entrada. Ah. O sea, ¿desde tu casa pudieron localizar una entrada? Exacto, sí. O sea, que tu casa pudiera haber sido una salida de ese túnel. Sí, existe sí se puede entrar, nada más que nosotros mandamos a sellar. Ah. A sellar esa entrada, no quisimos, ni siquiera quisimos entrar bien, porque entramos una parte nada más, pero estaba totalmente oscuro y muy frío y Ajá. olía muchísima humedad. Sí, claro. Huele mucha humedad, ¿no? Entonces, decidimos sellar la entrada, pero sí existe esa entrada de la casa. Y como les repito que es un barrio muy antiguo, Sí. pues sí se conecta, y lo peor que a veces la niña se escucha llorando. Oh. Llora mucho la niña. Oye, es interesante este comentario que nos hacían. ¿No serán unas catacumbas? O sea, ¿cómo puedes saber que llega a las dos iglesias si no se metieron hasta allá? Porque en una ocasión cuando fuimos, ahora el convento es museo, Uh-huh.
Y en el museo también existe una entrada. Ajá. Y nos comentaban, bueno, no nos comentaron, también nos enseñaron un mapa. Sí. Y que existe ese túnel que tiene esa conexión entre estas dos iglesias, como también se conecta con la iglesia principal de la ciudad, que es Catedral. O sea, Entonces, 3 iglesias conectadas 3 iglesias. subterráneamente. De hecho, ajá. De hecho, se supone que también existen otras conexiones de Catedral a otra iglesia que se llama el Carmen, la iglesia del Carmen. Ujú. Entonces, por eso sabemos que existe conexión. Ya. Y lo más curioso, fíjense, que cuando vienen visitas, Sí. como que si no les gustara que vinieran visitas a la casa, o sea, gente extraña, Ujú. no porque ellos son los que más perciben o son los que más han recibido movimientos de objetos o los ven más seguido y obviamente pues les da miedo, ¿no? Claro. Ahora, a ver, una preguntota sobre este fraile, ¿no? ¿El Ajá. fraile se aparece por donde sellaron ustedes la entrada al túnel? No. ¿No? Él se aparece aproximadamente, es que el túnel pasa transversalmente en la casa, Ujú. entonces pasa también por el jardín y él se aparece en el jardín. Ah, ok. ¿Y la niña también? La niña se aparece dentro de la casa Ujú. y no es tan seguido, pero cuando se aparece llora. Primero se escucha el llanto. Ujú. Y en 2 ocasiones se escuchó el llanto como que si estuviera lejos el llanto, pero la niña estaba cerca. Sí. O sea, la pudimos alcanzar a ver de lejos. Oye, ¿y si En una ocasión, Ajá. ajá. O sea, adelante, adelante. Y en otra ocasión sí ya la vimos mucho más cercana, pero no nos atrevimos. Bueno, al menos yo no me atreví, que fui yo la que la vi. Ujú. No me atreví a ver su rostro, sino que yo me estaba muriendo de miedo, la verdad. Oye, ¿y si te dijera a alguno de ellos, ya sea la niña o el monje, que allá hay un tesoro, ¿abrirías nuevamente esa entrada al túnel? Pues fíjese, han venido personas porque yo he traído a sacerdotes. Yo soy Ajá. de la religión católica Sí. y he traído a 2 sacerdotes a bendecir la casa. Ujú. Y pero no, ninguno, no nos hemos atrevido a romper o a perforar la casa para poder entrar. No. Ah. Oye, Han bendecido la casa, pero no ha minorado nada de que se aparezcan. sí. ¿La puerta de que ustedes sellaron está en la parte trasera de tu casa? No, está de frente, en el frente. primer local que conecta a la calle. Ajá. Ajá, está ahí. Es una puerta que es subterránea, está en el piso. Ah, como si entraras a una cisterna, por ejemplo, ¿no? Exactamente igual, así es, Tiene, porque es cuadrada. Escalones. Mira, Javi Delgado escalones. nos dice que allá en Orizaba las iglesias también están conectadas por túneles. Tú estás en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Yo estoy en San Cristóbal de las Casas. Ah, en San Cristóbal de las Casas. Y él, Javi, nos comenta que allá en Orizaba así sucede con las iglesias. Sí, como que es muy común Vaya, pues aquí en Chiapas. qué interesante y qué complicado vivir en una situación así, porque por una parte sí sabes que tu casa la fincaste sobre un túnel, no sabemos cuál sea, bueno, yo pienso que la escapatoria, ¿no? Tal vez si necesitaban trasladarse de un lugar a otro sin ser vistos, pues estos túneles podrían servir perfectamente para ello. No le veo otro uso. O quién sabe, ¿no? No sabemos si por ahí haya algo enterrado, o tengan algunos vestigios de tesoros guardados, alguna cosa así. Sí, y honestamente pues no nos atrevimos a entrar más allá. Entramos como, ¿qué les puedo decir? 2 metros a lo mucho, porque sí es impresionante la humedad, o sea, y está totalmente oscuro. Y la oscuridad, ¿no? También debe ser impresionante, que no se le ve fondo, Sí. ¿no?
Así es. Mira, Emanuel Entonces, Hernández dice que en Celaya, Guanajuato, también las iglesias están conectadas por túneles. Oye, pues este dato ya resulta ser relevante. Sí, porque Gracias a esta llamada de Laura, ya están saliendo muchas iglesias Veracruz, que en están Celaya. conectadas por túneles. ¿Será que así se acostumbraba y se sabe poco de ello? Qué interesante, Laura, de verdad se me hace muy interesante. Obviamente, pues el miedo te debe invadir cuando se te presenta un ser que sabes que no tiene cuerpo, que es un fantasma, porque así es. pues no sabes qué intención trae, aunque nunca les han hecho nada, ¿no? Nada más se dejan ver. Sí, únicamente se dejan ver, pero cuando se aparece la niña sí es impresionante porque sí se escucha su llanto y lo que transmite es como mucha tristeza, o sea, preocupación. Sí. O sea, sí le ponemos una veladora Ajá. o un vaso con agua que nos han dicho, ¿no? Sí. Pero no cesa, o sea, sí es esporádico, pero sí se sigue apareciendo. Bueno, es que también, pues si ya está esta situación, puede haberse dado el caso que, pues, a veces utilizaban castigar, ¿no? A las pequeñas o a las mujeres que tenían hijos sin marido y entonces las emparedaban. Era algo, pues, hay que reconocerlo, ¿no? Cruelmente se hacía y ahí los dejaban hasta que fallecieran, ¿no? En muchos casos se sabe que se han encontrado cadáveres entre dos muros. Posiblemente ella está por ahí atorada, ¿no? Así es, probablemente sí sea eso, porque no hay otra explicación, no sabemos qué, o cómo ayudarla, o no sabemos, porque llora Sí. mucho. Ahora, ¿tú más o menos de qué época le ves la vestimenta a la niña? Sinceramente no sé, pero sí ¿Cómo? es muy antigua su vestimenta. Tiene botitas negras, Ujú. mallitas blancas, Sí. una batita blanca y su cabello son 2 trenzas. Sí. ¿Como de 1800 por ahí? Así. Vaya. así. Perlita Alvarado dice, yo creo que eso lo hicieron cuando eran las persecuciones cristeras, cuando estaba prohibido creer en la religión católica. Y de esta manera, pues sí creo que pueda tener razón, Nacho. Hay tantas historias que se comentan en esta época que podría ser el caso. Pero fíjate que yo pienso que esas iglesias son muy, pero muy antiguas. ¿Cómo cuántos años tendrán? Pues la ciudad fue fundada en 1528 y ahí Sí. la realizaron en Sí. esa fecha, Sí, en sí. ese año. Sí, desde luego, porque, bueno, llegaron los españoles a colonizar y a evangelizar, utilizando sus métodos y todo lo que tú quieras, y también, obviamente, en sus sistemas de construcción tenían contemplados este tipo de pasadizos, ¿no? En donde, pues, les servía muchísimo para seguridad, para comunicarse entre ellos, vamos. Eran otro tipo de construcciones en donde sí se valía hacer esas cosas, pero también eran utilizadas o utilizados esos sitios como lugares de castigo. Entonces puede ser que por ahí ande la cosa, ¿no? Por eso es que se están manifestando, ¿sí? Bueno, Así pues es. muchísimas gracias, Laura, por compartirnos esta experiencia que definitivamente hizo que los comentarios llegaran aquí también. Mira, María Sáenz dice que en Ciudad Juárez también hay túneles que conectan con la catedral. Gracias a todos los amigos que están participando. Sí, desde luego. Muchísimas gracias, Laura, por esto que nos Muchas acabas gracias a ustedes. de relatar. Y ya nos diste tema, para investigar al respecto. Muchas gracias. ¿Y puedo mandar un saludo? Los que quieras, esta es tu casa. Gracias. Quiero mandar saludos a María Virginia Martínez y y pues a todos los radioescuchas, ¿no? Eso es, me parece genial. Muchísimas gracias, que descanses, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Efraín, ¿cómo estás? Hola, Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto, Bien, pues mira, vamos a cerrar el programa contigo y tú también nos quieres compartir, ¿verdad? Una experiencia acerca de este tema. Pues mira, me sucedió aproximadamente como hace unos 17 años. Yo entrenaba para el equipo de handball del Politécnico. Ok. Y en ese tiempo estábamos en un proceso para entrar a un torneo, en una olimpiada nacional. Entonces pues era así como muy disciplinado el asunto, ¿no? Sí. Lo que me pasó
una vez es que entrené mucho. El otro día que iba a casa, me desperté así como con muchísimo cansancio, ¿no? Era un cansancio que pues fue extraño porque era como si me sintiera enfermo, pero pues no tenía así como un malestar. Para no hacer el cuento largo, empecé a enfermar, a tener temperatura. En un proceso como de 5 o 6 días bajé como 9 kilos. Me hicieron estudios de todo, de sangre, hasta de SIDA. Me acuerdo que me habían hecho, yo todavía ni había incursionado en esos menesteres, pero ya me habían hecho. Fue así, doctores y nada, no le daban como al clavo. Sí. La experiencia pues sobrenatural me pasó, que yo como no mejoraba, de hecho me contó mi mamá después que le había dicho a mi abuelita que ya está, pues igual y se empezaron a despedir de mí, ¿no? Porque no veían ninguna mejora en ningún aspecto, ni con medicina ni nada. Me acuerdo, donde vivíamos era así como un cuarto súper chiquito, entonces todos dormíamos así como muy amontonados. Yo dormía en una litera, en la parte de arriba. Había un cubo como una ventana, pero se hacía como un cubo por el diseño del edificio. Entonces era una casa como muy fría porque casi no le daba ni el sol. Me acuerdo esa vez que al medio de la nada, yo creo que en un promedio de 2, 3 de la madrugada, algo me despertó. Empecé a apreciar que una luz blanca entró y empezó a bajar por ese cubo de luz, muy despacito. Y poco a poco empezó a aumentar como el brillo de esa luz, y fue tanta la intensidad que todo lo que yo veía en el cuarto ya no tenía color, todo era como blanco. Pero lo extraño era que no era una luz como que te cegara, ¿no? Como no sé, cuando ves una lámpara muy muy intensa y pues cierra los ojos, ¿no? De la intensidad. Sí. Esta no era así, era como que todo blanco. Y me acuerdo que hasta me veía las manos y yo me las veía como blanco, todo era blanco. Se empezó como a contraer la luz, entonces todo se volvió así como muy oscuro, se cerró, pues la luz se sube, ¿no? Por el cubito de luz. Al otro día, pues yo me siento así como, pues normal, ya hasta me sentía bien, tuve apetito, todo. Pues mi mamá pues extrañó otra vez al doctor, y justo cuando me estaban pues haciendo otra revisión, pues el doctor le dice, oye, ¿cuándo le operaron de las anginas? ¿Cómo? Y mi mamá pues, mi mamá así como, pues no, nunca lo han operado de nada, ¿no? Siempre, pues gracias a Dios ha sido muy sano, entonces no ha habido necesidad. Y hasta el doctor me acuerdo que hace pues una expresión así como de, pues, ¿cómo crees, no? Uh-huh. Mira, le dice, ven. Entonces ya se acerca mi mamá y pues igual me tiene con la boca abierta y echándome la luz en la garganta. Dice, mira, y se ve que no tiene anginas, que le hicieron una operación. Dice, ya está, fue buena porque se ve muy muy precisa. Y mi mamá pues sí se puso un poco inquieta, ¿no? Porque pues ya no quiso insistir al doctor, porque el doctor pues dice, o sea, aquí estás, lo estás viendo. Sí. Pues ya no pues ya no dijo más, ya después platicamos, ¿no? El asunto, pero pues ahí quedó. Ya el diagnóstico nunca hubo, lo manejaron como que había sido una infección viral, uh-huh. Pero pues yo a partir de esa experiencia de la luz que tuve, uh-huh. Pues me sanó. Eso es. Vaya. Ya después, o sea, esa luz te curó, efectivamente, te quitó el mal que tenías y quedó ahí la cicatriz en tu garganta, ¿no? Y nos hace suponer que de ahí es donde desaparecieron las anginas. Es correcto, sí, pues es lo que nosotros pues creemos que fue así. Oye, amigo, ¿y para ti qué fue? Pues no sé, yo... ¿Fue algo extraterrestre? ¿Fue algo divino o qué? Creo, o sí lo asocio con que fue algo extraterrestre. Muy bien. Y también al final, pues, ¿qué explicación le pudiste encontrar? No hay, lo cierto es que viviste algo que no hay una explicación lógica y que ya se quedó aquí grabado en este testimonio en la emisión. Te agradecemos muchísimo, Efraín, tu participación, y ya sabes, como siempre, aquí tienes tu espacio. Al contrario, les agradezco mucho, pues aquí seguimos al pendiente. Que tengas excelente noche. Igualmente, saludos, chicos. Hasta luego, que descanses, amigo. ¿Cómo estás, Hilda? Bien, buenas noches.
Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí de Los Ángeles, California. Ah, bienvenida, amiga. ¿Qué nos vas a relatar? He tenido experiencias muy fuertes y una fue de hace como unos 18 años. ¿Sí? Ya ves que se acostumbra en los pueblos ir a dejar flores, ¿verdad? Sí. Para los difuntos. Entonces yo radicaba en México, ¿verdad? Entonces en ese tiempo fuimos a dejar flores, pero le dije a mi esposo que sí íbamos a ver a una de las hermanas de mi papá. Sí. Y me dijo que sí. Para no ser tan larga, mi tía me dijo que mi madrina de bautizo estaba muy, muy enferma, ¿verdad? Sí. Entonces yo la fui a ver. Entonces cuando yo la fui a ver, me vio su hija. Yo a su hija no la conocía porque ellas vivían también aquí en Estados Unidos, pero cuando mi madrina se puso muy mala, se fueron a vivir a Puebla. Entonces me preguntó su hija que quién era, entonces yo le dije que su mamá era mi madrina, ¿verdad? De bautizo. Y me dijo, le digo, es que me dijeron que está muy enferma. Y me dice, ok, dice, si quieres pasa a verla. Entonces yo pasé, ¿verdad? A su recámara. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Su hija me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi papá para decirles que estás aquí, que viniste a verlos. Le digo, sí, si me haces favor, se te dejó con ella. Pero yo no sabía la condición que estaba mi madrina, ¿eh? Sí. Pero cuando yo entré a su recámara de mi madrina, estaba sola. Entonces le empecé a agarrar sus manos, a acariciarla. Sí. Ella se veía dormida. Y de repente empecé a sentir mucho escalofrío, pero cuando yo sentí el escalofrío, como que algo me decía que volteara hacia mi derecha. Ajá. Entonces yo volteo hacia mi derecha y veo a una persona vestida de negro. Dije, pues ¿a qué horas entró? Sí. Entonces lo que hice yo al tener tanto escalofrío, lo ignoré y empecé a ver a mi madrina, pero en eso mi madrina abrió los ojos, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije que quién era. Entonces como yo tengo una hermana gemela, Sí. me preguntó por mi hermana y le dije que pues que ella no podía ir a verla porque ella trabajaba, ¿verdad? Y mis papás también. Entonces estuvimos platicando y me dijo que muchas gracias por irla a ver, pero yo sentía esos escalofríos más fuertes, cada momento eran más fuertes y esa señora que no la volteaba a ver, pero no le podía ver yo la cara, pero estaba vestida de negro. Entonces Ajá. en eso agarré y empecé a hablar, te digo, con mi madrina. Sí. Y de repente entra su hija y me dice, ¿estás bien? Porque me vio pálida. Le digo, sí. Le digo, oh, estaba hablando con tu mamá. Digo, pero se cansa al hablarme. Dice, ¿con mi mamá? ¿Estás segura? Le digo, sí. Pero yo también me quedé sorprendida por la cara que puso ella. Dice que ella tiene meses que está en estado de coma. Fíjate. Ella no habla con nadie. Le digo, ¿cómo no? Le digo, si estuvo hablando conmigo. Entonces, en ese momento me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a una enfermera para que... Mira, de que te cuento hasta me pongo nerviosa. Dice, voy a ir a ver a la enfermera que está cuidando a mi mamá. Dice, ya no tarda en venir mi papá. Ya le dije que estabas tú aquí. Le digo, sí, muchas gracias. Entonces, en eso, llega la enfermera y me dice la enfermera, ¿estuvo hablando contigo? Le digo, sí. Digo, sí, estuvo hablando conmigo y todo. Dice, pero cada vez que hablaba ella se cansaba. Dice, déjeme revisarla. Entonces yo me salí de la recámara, ¿verdad? Entonces, me estaba esperando mi esposo en la sala. Y me dice mi esposo, ¿cómo está tu madrina? Le digo, pues, ahorita te cuento, le dije, porque a mí me da pena contarle enfrente de su hija, ¿eh? Claro. Entonces me dice su hija, ¿sabes qué? Ya no tarda en venir mi papá. Le digo, sí, no te preocupes. Le digo, aquí los esperamos, le dije, sí. Y en eso me senté ahí en la sala y de repente sentí que me jalaban el pelo. Y me dice mi esposo, ¿qué tienes? Le digo, nada. Y dice, estás bien pálida. Le digo, no tengo nada. Y me jalaban el pelo. Y entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos. Le dije, ya no estoy a gusto aquí. Entonces mi esposo, ¿no vas a esperar a tu padrino? Le dije, no. Entonces su hija me dice, ¿qué pasa? Dice, ¿ya te vas? Dice, nos llevó un vaso de agua. Le digo, no, mira, ¿sabes qué? Es que voy a ir al otro pueblo, que era el otro pueblo de mi abuelita. Le dije, y pasan los autobuses muy tarde. Le dije, entonces no quiero llegar muy noche, va a ir a rodear al pueblo. Dice, ok, ya está bien. Entonces en el camino pues le iba platicando todo lo que me había pasado a mi esposa. Le digo, pero a mí lo que me sacó así
mucho escalofrío fue aparte la señora de negro, que no desde que la vi empecé con esos escalofríos, ¿verdad? Sí. Oye, Hilda, fíjate que primero te referiste como a una persona de negro y luego ya y la identificas como mujer. ¿Qué te hace pensar que era una mujer? Porque se veía que traía como un vestido. Ajá. Como un vestido, como una silueta de una mujer así, pero como volteé de repente así como, sí, como era como una mujer. Muy bien, muy bien. Es que no sé si yo tenga un don, porque me dicen a mí, a veces me dice mi mamá, que como soy gemela, yo puedo traer un don. Porque, ¿sabes qué? Yo siempre, yo no puedo ir a los panteones, no puedo ir a los velatorios, porque siempre que voy a esos lugares veo siluetas de personas. Ajá. Y eso es lo que me pasó con mi madrina, que me empiezan a jalar, empiezan como que no sé si llamar la atención o quieren decirme algo, pero como yo no estoy preparada para eso, yo lo que trato es mejor de evitar esos lugares y no ir, porque cuando murió mi madrina, la que te estoy contando, cuando fuimos cuando fuimos a su entierro, yo vi su silueta de mi madrina, como que yo la vi a ella, porque como ves que ponen fotos, entonces yo todo lo que fue el recorrido para ir al panteón, esa sombra, esa como silueta, una sombra, era como una silueta blanca, estuvo siempre al lado de la caja, siempre estuvo, solamente la dejé de ver cuando la caja entró al panteón. Ya. Ajá. Oye, qué impresión. Oye, ¿y después de cuánto tiempo de haberla visto falleció? Pues ese fue el 1 de noviembre que yo fui a verla, porque fui a dejar flores. Y entonces como ese día me fui al otro pueblo de mi abuelita, ese fue el último día que yo la vi, porque ella murió el día 2 de noviembre. O sea, ¿el día siguiente de que tú fuiste a verla? Sí, murió ella, el 2 de noviembre. Qué fenómeno tan extraño. Porque como ya ves que de Puebla al DF son casi como 2 horas aproximadamente, o 1 hora y media por lo de la autopista. Sí. Entonces, cuando yo voy saliendo el día 2 de noviembre del pueblo, porque yo prometí volver a ir a verla, ¿verdad? Pero con lo que me pasó ya no quise ir, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros íbamos saliendo del pueblo, salimos como eso de las 6 de la tarde, empezaron a sonar las campanadas. Y dice mi abuelita, están despidiendo a los difuntos. Ya ves las tradiciones de los pueblos, ¿verdad? Sí. Dice, están despidiendo a los difuntos, dice Entonces, dicen, ya son las 6, dice, a lo mejor. Entonces, una de mis tías dice, no, mamá, dice, esas no son campanadas de difuntos, son unas campanadas de que alguien se murió. Entonces, cuando yo voy llegando al DF, me llaman por teléfono avisándonos que había muerto mi madrina. Híjole. Se escucharon unas campanadas, pero de difunto, ¿no? Sí, de difunto, sí, dijo una de mis tías que iba con nosotras, dice, no, esas no son campanadas de que están despidiendo a los difuntos, dice, esas son campanadas de que alguien se murió. Y entonces cuando íbamos llegando al DF, ya llegamos allá al DF, a tu casa. Gracias. Y después ahí que entra una llamada y su hija me llamó y me dijo, ¿qué crees? Dice, mi mamá falleció como a las 6 de la tarde. Y entonces pues ya nos fuimos de regreso a Puebla. Otra vez, sí. Pero ya sabiendo que la noticia se dio de que pues tu madrina falleció, ¿qué extraño encuentro tuviste tú ahí con ella? Una forma de platicar. Tú no sabías que ella estaba en coma, sin embargo pudieron charlar, te preguntó por la familia, cómo han estado, cómo estás tú, y tú tal vez diciéndole, madrina, pues que se recupere, o ¿qué le decías tú? No, pues yo le decía que pues que le echara ganas, que se recuperara. Pues en ese momento como ella hablaba poquito y después se quedaba como que se cansaba y después volvía a abrir los ojos. Entonces, pues yo le decía, ¿verdad? Porque
como que cuando ella me preguntó por mi hermana gemela, Sí. como ella es nuestra madrina de bautizo, Sí. cuando me estaba preguntando por mi hermana gemela, como que sí la había angustiada, ¿verdad? Pero al momento de que yo le dije, mire, es que ya no he podido venir a verla, le digo, porque está trabajando mucho. Sí. Y me dice, dice, pero está bien. Le digo, sí, usted no se preocupe, madrina, nosotros estamos bien. Y como dándole aliento, ¿verdad? Que ella no se preocupara, que ella descansara, ¿verdad? Y es lo que me dijo mi mamá, me estaba diciendo mi mamá, ¿sabes qué? Tu madrina no podía morir en paz, dice, porque como las dejó de ver mucho tiempo. Y sí es lo que me dijo mi padrino cuando lo vi. Él me dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, gracias por venir, dice, porque tu madrina no podía descansar porque estaba preocupada por ustedes. Fíjate, qué gesto tan noble de parte de ella, ¿no? Si tú hubieras sabido que ella estaba en coma y en ese momento te habla como si nada, ¿qué le hubieras preguntado? ¿Qué le hubieras dicho? Sabiendo que ella estaba en coma. Pues yo le hubiera preguntado que si necesitaba algo, que si quería que hiciéramos una oración por ella. Eso es, sí. Que cuál era su... Si tenía un pendiente. Ajá, así, algo así, un pendiente. Sí. Wow. Y es que en ese momento, pues, como yo la vi, ¿verdad? Y entré al cuarto y había aparatos, estaba el suero para tomar la presión y todo eso, pues... Pero nunca pensé que ella tenía mucho tiempo en coma. Ajá, y pues como que también a mí lo que me sacó de onda fue de ver a esa señora vestida de negro ahí. Entonces decía mi mamá, a lo mejor era la muerte, que ella venía por ella. Pues puede ser, probablemente sí. Y afortunadamente habló contigo, se despidió y le pudiste dar ese mensaje a tu hermana, a tu familia, sabiendo que, pues, si yo hubiera tenido alguna angustia, tal vez te lo hubiera dicho, ¿no? Te hubiera pedido algún favor, alguna cosa. Significa que, pues, ella murió en paz, ¿no? Digamos que sí fue larga la agonía, pero a fin de cuentas sí se pudo despedir, ¿no? Sí, yo siento que es lo que le hacía falta, despedirse de... Pues no sé si esa preocupación de que pues éramos sus ahijadas, ¿verdad? Y no nos veía. Exacto. Y a veces, sí, son muchos relatos que tengo yo, porque me han pasado cosas que yo, Dios mío, que también cuando falleció mi abuelita, también ella 2 semanas antes nos vino a avisar. Ajá, es otra historia. También me vino a avisar que se iba a morir. Oye, Hilda, ¿y qué tal que nos comunicamos contigo mañana? ¿Te parecería bien? Ok, perfecto, sí, está bien. Para que nos las vayas platicando todas, aquí voy a poner una notita que mañana te marcamos, porque esto de tu abuelita también promete ser algo muy bueno y desde luego que lo queremos saber, ¿sí? Sí, son muchos relatos, porque yo no sé si es porque tengo ese don que la gente que es muy cercana a mí venga a despedirse de mí pero como yo no sé de eso, Pues pero sí, estaría bien que mañana me hablaran. Juega, entonces... Nada más también les quería pedir un favor. Adelante. Que si me mandaban a saludar a mi vecino, que se llama Oscar de León, no sé si se acuerdan del mensaje que él apenas hace como... La otra semana, que fue hace 2 semanas, le dije que había empezado La Mano Peluda y él me decía, yo tengo años oyéndola. Y me dijo, la voy a volver a oír. Le digo, yo le voy a mandar un saludo. Vaya, y siempre me dice, la oigo y no me manda saludos, dice. Pues un saludo para Oscar de León y todo su... De Huntington Park, para que sepa que es él. Pues ya está. Así como Oscar, muchos amigos que todavía no saben que seguimos transmitiendo, pues ustedes pasen la voz, compartan la transmisión y así como Oscar, únanse de nuevo a esta comunidad de peludomaníacos. Y gracias por escucharnos. Al contrario, gracias a ti por participar con nosotros y regalarnos este momento de tu vida. Que tengas excelente noche, que descanses. Ok, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a continuar, ya tenemos aquí en la línea a Roberto Díaz. ¿Cómo estás? Bueno, sí, aquí estoy. Sí, Roberto, pensamos que ya nos habías dejado aquí. No. Qué bueno. ¿Desde dónde nos escuchas? De Puebla.
Saludos a todos nuestros amigos peludomaníacos que viven en Puebla, que allá hay muchísimos, ¿eh? Qué bueno que tú Sí, te reportas. ¿Y sobre qué nos quieres platicar tu experiencia? Mira, el relato no es mío, es de mi papá. Sí. Entonces, esta anécdota le pasó cuando él tenía 7 años, estamos hablando obviamente del 67. En ese entonces, bueno, mi papá tiene su casa ahí en la zona centro-norte del municipio. En el 67 mi papá me contaba que casi las colonias de ese entonces no había mucha luz. Él me comenta que un tío, un hermano de él, más bien siendo mi tío, trabajaba de garrotero cuidando los ferrocarriles en el 67. Mi tío le llevaba a mi papá como unos 12 años, entonces más o menos, prácticamente mi papá me dice que a las 10 de la noche cuando mi tío llegaba a recoger lo que es su cena, para que nuevamente se fuera de velador a cuidar los vagones, para que no se robaran el maíz y el sorgo, dice que mi tío cuando llega a la casa ve a mi papá solito y pues se le hace feo dejarlo. Entonces le dice, ¿sabes qué, hermano? Pues acompáñame, vente, vámonos, acompáñame y pues ahí te quedas tú en la casetita y pues yo me salgo a cuidar. Dice mi papá que más o menos, él recuerda que eran como las 10 de la noche. Dice mi papá que más o menos a una distancia de donde está ahorita, bueno, más bien donde hacían la llegada los ferrocarriles, bajó un objeto, pero dice que se escuchó un estruendo fuerte como si hubiera sido de un avión. Ahorita actualmente él lo asocia con un avión, el ruido que hace el avión. Dice que baja el objeto y hace ese ruido de un avión, pero dice mi papá que en el 67 pues algo inusual, ¿no? Digo, no como ahorita que podemos decir pues es un dron o a lo mejor ese es un aparato que puede ser manipulado por la tecnología de ahorita. Dice mi papá que ese objeto baja a unos 200 metros donde ellos iban caminando y cuando baja hace un sonido de una turbina, pero cuando hace el sonido de la turbina se le ve una dice mi papá que lo asocia con una luz como un flasheo, y el flasheo era muy fuerte que pues cuando les pasaba por los ojos pues los lastimaba, no podían verlo fijamente al objeto. Entonces mi tío pues con la curiosidad de que pues qué es ese objeto, qué cayó del cielo. Entonces dice mi papá que cuando él y mi tío ya estaban a 50 metros de donde había caído el objeto, se empezó a elevar solito. Se empezó a elevar. Dice mi papá que, bueno, pues él estaba chiquito, dice que él vio que se debe haber elevado a la altura de un árbol normal, a unos 20 metros. Uh-huh. Y que en eso, cuando ellos quieren acercarse más, despega, pero dice que despegó a una velocidad, dice que, pues no sé, él asocia unos 200 kilómetros por hora porque se fue rapidísimo. Dice que hasta de cuando se retiró el objeto, pues hasta sintieron en el aire como les pegó de la velocidad con la que se fue el objeto. Pues él no sabe qué pudo haber sido, dice, en el 67, para que un objeto haya bajado, se haya elevado, se hayan visto las luces y el ruido, pues se le hizo muy peculiar. Dice, no es como ahorita que pues ahorita ya se ven los drones, ahorita ya se ven cuántas cosas, objetos que se pueden manipular ahorita con la tecnología, pero bueno, en 1967, ¿qué pudo haber sido? Él lo asocia con el fenómeno OVNI, él está muy apasionado en ese tema porque pues él le tocó vivir eso. Claro. Entonces ahorita en todas las cosas que se ven ahorita de los avistamientos, ya que se ven más cotidianamente, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, pues sí le llama la atención y pues sí, no se despega de este tema. Tienes mucha razón, ¿eh? La gente que hemos tenido algún contacto con estos seres, sí nos deja ahí como que una espinita clavada de qué será. Tal vez no sea específicamente nuestro punto focal, ¿no? Aquí en el programa, pero sí hemos platicado ya con varias personas. Entonces yo siempre saco esta pregunta que se las hago extensiva a ustedes. ¿Qué querrán estos seres? ¿Por qué motivo se dejan ver y desaparecen? ¿Por qué motivo no se han puesto pues ya más en evidencia o por qué no han aterrizado, no han tratado de contactar a los gobiernos? ¿Por qué razón no se han presentado en los medios de comunicación? ¿Cuál será ese misterio? ¿Cuál es el trasfondo de esto que ellos llevan pues ya muchos años? O sea, inclusive hay algunos vestigios arqueológicos que hablan de la presencia de naves extraterrestres de forma de platillo, ¿no?
Oye, Nacho, pero Exactamente. también se dice que hay gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí tienen esta información, pero obviamente no la dan a conocer, porque Exacto. eso causaría un caos que no estaríamos preparados para enfrentarnos a que realmente nos dijeran, sí, efectivamente están aquí. Nosotros suponemos y creemos que nos lo están ocultando, pero no es lo mismo a que ya te lo digan que sí, efectivamente están aquí, ¿no? Y obviamente yo creo a título personal que es de muchos intereses, tanto para el gobierno como para algún particular, que este tipo de situaciones pues sean dadas a conocer o no. A mí me llamaba la atención apenas en el celular que ya se está dando mucho ese tipo de fenómenos para dar las noticias, ¿no? Como que ya dan a conocer más avistamientos, antes que hace unos 10 años no se daba o no se veía. Y si se veía, pues había mucha gente que pues decía, no, pues es cosa del gobierno, es cosa del otro. Yo creo que ya nos está preparando poco a poco para que, yo digo, 15 años o 20 años, ya vamos a poder, o el gobierno ya va a poder hablar con claridad de que ya hay contacto extraterrestre, o ya hay pruebas contundentes de que hay vida extraterrestre. Digo, ahorita el testimonio del chavo que habla hace rato de los reptiles que se veía, Eddie. se hablan tantas cosas de los reptilianos, de los grises, se hablan de tantas razas que uno ya no sabe si creer o no, pero yo siempre he dicho, si la gente lo dice o si la gente habla es porque algo hay de cierto, si no a lo mejor al 100%, pero hay algo. Esto es, nuevamente te lo voy a repetir, un conflicto de intereses que nosotros estamos muy allá para que nos den a conocer la verdad de la situación. O no sé, ustedes díganme. Bueno, su mira, punto de vista. ahorita escuchándote, Roberto, y también a Gina, pues rápidamente me llega a la mente una polémica, ¿no? O no sé, un pensamiento que va en contra, ¿no? Vamos, el hecho de pensar que los extraterrestres ya estuvieran de acuerdo con gobiernos, llamémoslo así, por ejemplo, de Estados Unidos, ya me hace sentir mal. Te voy a decir por qué. Porque esto implicaría que entonces para los extraterrestres también los Estados Unidos serán importantes. Haciendo una especie de analogía, ¿se acuerdan ustedes de aquel famoso episodio entre nuestro expresidente Vicente Fox y Fidel Castro? Fidel Castro siendo un personaje histórico, un mandatario que pues en su momento fue pues el líder de la revolución allá en Cuba, ¿no? Sí, claro. O sea, es un personaje importante. Y cuando llegó aquí a México, a esta cumbre, pues Vicente Fox lo trató de, pues como si fuera cualquier persona, ¿no? Mira, te voy a decir qué hacer, comes y te vas, ¿no? Literalmente así le dijo, comes y te vas. ¿Y Fidel qué le dijo? Ay, ajá, sí, ¿qué más quieres que haga? Sí, claro que sí, tú me dices a qué hora. Obviamente Fidel solamente estaba jugando con él, porque a Fidel, tú dime si alguien se le va a imponer. No, pues no. Es un personaje como él y que se le imponga, y aparte ahorita, bueno, más bien en ese entonces. Sí, claro, ahorita ya murió, ¿no? Era muy difícil. Sí, por supuesto. Que esa situación pasara. Sí. Yo tengo esa teoría a lo mejor de que ellos ya tienen el contacto extraterrestre, ellos ya tienen la tecnología. Obviamente, pues no les conviene darlo a conocer, ¿verdad? Ajá. Porque dando a conocer eso, yo creo que, obviamente, ellos ya, bueno, más bien, si ya es una potencia mundial, digo, con el tema más de dar a conocer que ellos tienen el contacto y todo, pues yo creo que, ¿quién se atrevería más a tocarlos, no? Pues entonces, mira, precisamente por eso sacaba yo el comentario de Fidel, porque si nosotros, entre humanos, ¿sí?, podemos ver esas diferencias y podemos ver que hay personajes a los que no se les puede imponer nada. Entonces, imagínate los extraterrestres, ¿crees que alguien pueda condicionarlos, pueda obligarlos a permanecer en anonimato, o alguien de nosotros, algún terrícola, pudiera forzarlos a quedarse callados, a no mostrarse? Yo creo que no. Yo creo que más bien esto pudiera venir de parte de ellos, la intención de no mostrarse, o al revés, ¿verdad? Porque sí es cierto que se han llegado a presentar en algún momento en lugares donde hay mucha gente y pues no sabemos por qué razón, pues no bajaron, ¿no? Cuando, digamos, en el Super Bowl, ¿por qué no bajan y se presentan? Ya sabemos que hay muchísima gente viéndolos a nivel mundial, ¿no? O sea, sería como que padre, ¿no? Sí.
yo coincido contigo, digo, este tema nuevamente es muy amplio y de muchos intereses nuevamente. Yo lo veo de esa manera porque, digo, si eso fuera ya se hubieran dado a conocer, pero ¿por qué no pensar que a lo mejor también el ser humano con ellos ya tienen un tipo de acuerdo, un pacto, de por qué no deben de aparecer en este momento? Porque a lo mejor yo lo pienso, ¿no? Ellos tienen un propósito. A lo mejor el propósito es que va a seguir viendo la raza humana desde el exterior. Okay. En algún momento darse a conocer, pero cuando sea necesario. Ajá. Me pongo a pensar ese tipo de situaciones. Yo no soy increíble en ese tema de los ovnis porque la verdad yo también he visto en el cielo cosas que dices, oye, ¿por qué se movió esto? ¿Por qué volvió a regresar? Ajá. Digo, no es normal, ¿no? Digo, entonces, o ves cosas que en videos o te vuelvo a comentar en ese tipo de luego uno estar observando el cielo, qué pasa en ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que este tema es muy complejo. Digo, y no vamos tan lejos, no sé si vieron apenas el reportaje que pasó la NASA de que un asteroide venía directo a la Tierra en forma de cigarro. Sí. Y que después vieron y ya no estaba ese objeto. Entonces dicen que prácticamente lo están asociando con una nave. Entonces otras personas dicen que no, que era el mismo, pero que era basura interespacial y bueno, muchísimas versiones. Claro. Nuevamente les voy a comentar, este es un tema que son de muchos intereses y aparte yo creo que también no lo dan a conocer porque la gente, digo, en mi caso, digo, yo tengo una niña chiquita y digo, no le voy a decir a mi hija, hay extraterrestres porque les va a dar miedo, ¿no? Entonces mucha gente no sabría, o más bien el gobierno no sabría cómo podría la gente a lo mejor reaccionar ante una noticia, ¿no? De que los extraterrestres ya están aquí en la Tierra y ellos están entre nosotros. No sé cómo reaccionaría la gente. Sí, yo muchas personas no lo hacen. Tendrían miedo e incluso podrían pues hacer locuras, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema en el que nos hace reflexionar muchísimo y nos hace volar nuestra imaginación. Roberto, gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, bueno, la de tu papá y tus comentarios, y estás invitado a seguir participando en el programa. Claro, con gusto. Ahí le estoy marcando en la semana para comentarles una experiencia que me pasó aquí por la Mixteca Poblana. Claro. Hay una zona donde se encontraron vestigios de seres extraterrestres, entonces autoridades del INAH pues igual están investigando más de la situación y dar a conocer si es verdad o no sobre estos vestigios que pueden ser alienígenas, pero bueno, en la semana yo me estaré comunicando para comentarles esta anécdota que tenemos y pues un gusto saludarlos. Buenas noches. Hasta luego, buenas amigo. noches. Buenas noches. Ya tenemos aquí en la línea a Areli. Ella está en Tultitlán, Estado de México. ¿Cómo estás, Areli? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? También vas a ser la primera de la noche. ¿Qué nos quieres platicar? Pues les quiero platicar un relato que sucedió allá en Guanajuato, que es el pueblo de mi mamá. ¿Qué sucedió? Bueno, el relato empieza con que, bueno, mis abuelitos de parte de mi mamá son del estado de Guanajuato, de San Luis de la Paz. Okay. Entonces, mi abuelito le contó a mi tía que cuando él se iba a trabajar al campo, había dos señores que trabajaban con él. Entonces, esos señores vivían pues en el monte, como en esos tiempos no había casi casas, no había casi población. ¿Sí? Y entonces un señor le comentó a mi abuelito que cuando él regresaba de noche de trabajar en la milpa, un charro le decía, lo llamaba que fuera con él. Entonces, en el pueblo se contaba que un charro escondió su tesoro en el pueblo. Entonces mi abuelito no le quiso decir nada a ese señor por temor, porque en esos tiempos había como mucha ignorancia. Sí. Entonces, tenían otro amigo que también le contaron sobre eso. Entonces ese amigo era como muy avaricioso. Sí. Entonces, ese amigo decidió aventurarse a donde llamaban al otro señor, y cuando llegó se encontró con el charro, lo vio a lo lejos y vio un tesoro que era muy muy brillante. Entonces, al agarrar este tesoro,
se le convirtieron las monedas en piedra por la avaricia que él tenía. Y es que definitivamente ese tesoro no era para él. Exacto, es lo que me dicen mis tíos, que el charro, a la persona que llamaba, para él era el tesoro, Sí. no para la otra persona que fue de avariciosa. Exacto. En cuestión de tesoros se dice que tienen guardianes y que solamente dejan que el tesoro efectivamente, pues la persona a la que está destinada lo disfrute. Si, como en este caso que nos platicas, no era para él, pues simplemente se convirtieron en piedras las que pudo encontrar, Exacto. ¿no? Sí, ese es un relato de mi abuelito que pues ahorita pasó a mi generación y que pues ahorita se los estoy compartiendo. Pues es muy interesante porque esto de la avaricia, te dicen un tesoro y pues a muchas personas les brillan los ojos y dicen hago lo que sea por sacarlo y que sea mío, ¿no? Entonces, Sí. Pero pues, ¿a qué costo, Gina? Exacto, porque hay personas también que han ido a buscar tesoros y de acuerdo a los gases que ahí tienen acumulados también pueden fallecer. No tiene que ver precisamente con cuestiones sobrenaturales, pero también pues se genera un mal. Entonces, ¿para qué quieres algo material si finalmente no lo vas a disfrutar? Pero sí queda como un acontecimiento extraño y que se va pasando, como tú mencionas, Arely, de generación en generación, y te agradecemos muchísimo que hoy lo hayas platicado aquí. No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad. ¿No? ¿Podría mandar algunos saludos? Claro que sí. Pues un saludo para la familia de Guerrero, Rivera Neri, y mi familia de Guanajuato, Rivera, Reina Guerrero. Perfecto, pues un saludo para ellos de parte de nuestra amiga Arely, que por supuesto esta es tu casa. Cuando gustes volver a platicarnos algo, con muchísimo gusto te abrimos los micrófonos. Antes déjame preguntarte, ahí en Tultitlán nos han contado historias que tienen que ver precisamente con tesoros. Algunas familias de ahí, de las más conocidas, se dice que ha sido a través de localizar un tesoro. ¿Tú sabes algo? Pues por aquí, yo vivo en el municipio de Solidaridad. Y no, por aquí no se cuenta nada de eso, al menos no he escuchado nada yo. No, esto nos lo platicaron de algo, el centro, creo que se llama San Antonio, ¿no? Ah, sí, ajá. De ahí nos comentaron. Perfecto, Arely. Ya. Por donde está la bandera, ¿no? Más o menos. La bandera está monumental. Creo que sí. Exacto, sí. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación y acuérdate, hay que estar pendientes de la transmisión, compartir y desde luego visitar nuestra página, que es nuestro homepage. www.miedoteca.mx. Gracias, Arely, que Muchísimas descanses. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Buenas noches. El fantasma errante.